Buenas noches. En primer lugar, pediros disculpas, pero es que me ha surgido un problema y no he podido venir hasta que no lo he resuelto. Así que, de nuevo, mis disculpas y perdonar por esta falta de puntualidad que he tenido. Y después de ello, daros la bienvenida y voy a dedicaros, como siempre, unas palabras de introducción, tanto para dar a conocer a nuestra conferenciante y también al presentador de nuestra conferenciante. Estimados amigos, buenas noches y gracias por vuestra asistencia, con lo que demostráis un interés encomiable por nuestro patrimonio y nuestras señas de identidad histórica, artística y cultural. Asistimos hoy a la segunda y última conferencia sobre la personalidad y la obra de José Santiago Garnelo y Alda. En esta ocasión será la licenciada en Historia del Arte, Elena Bellido Vela, quien intervenga para ampliar nuestros conocimientos y experiencias sobre la producción artística garneliana. Como todos sabemos, su obra se desarrolla entre dos siglos, por lo que recibe influencias de todos los estilos y vanguardias imperantes, aunque supo mantenerse fiel a un estilo denominado por el naturalismo, como bien nos ilustró nuestro conferenciante anterior, nuestro amigo José Antonio Cerezo Aranda. Perdonad, pero vengo con el motor acelerado. Predomina en su obra, como nos dirá nuestra conferenciante, la composición, el color y el movimiento, una pintura figurativa de alta calidad, como tenemos la posibilidad de comprobar los montillanos en nuestro Museo Garnelo, cosa que adelanto también, como habréis visto unos carteles que hay, que el Casino, junto con los amigos del Museo Garnelo, hemos organizado 2 visitas guiadas, el día 3 de diciembre y el día 5. Como veréis, hay carteles donde pone la hora que ahora mismo no la recuerdo. Es una gran oportunidad, especialmente en los que se puede contemplar su impresionante apostolado, que se ubica habitualmente en las columnas centrales de nuestra parroquia mayor de Santiago Apóstol. El artista también esboza tendencias impresionistas en algunos de sus cuadros en la línea de Sorolla. Elena Bellido, nuestra conferenciante, es presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Garnelo. A pesar de su juventud, es una de las personas que mejor conocen el patrimonio artístico de Garnelo y es especialista en temas como el franciscanismo y otras manifestaciones artísticas e históricas. Y como he dicho anteriormente, y por la premura de tiempo, mi tardanza y el motor que lo tengo acelerado, os doy las gracias y le doy la palabra a nuestro presentador, José Antonio Cerezo Aranda. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a escuchar la segunda conferencia de este miniciclo dedicado a José Garnelo. Yo desarrollé este aspecto de el hombre que fue Garnelo y ahora Elena Bellido Vela nos va a hablar de el artista. Elena Bellido Vela es licenciada en Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Sevilla en 1995. Tiene un máster en Mediación y Gestión de Patrimonio Cultural en Europa por la UNED en 2011, un máster en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura por la Universidad de Córdoba en 2013. Tiene una amplia experiencia laboral relacionada con los museos municipales, el Museo Histórico Local y el Museo Garnelo, en diversas fases entre 2007 y 2011, donde ha trabajado como técnico de museos. En la actualidad es nuestra presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Garnelo. Ella fue la responsable de la elaboración del Plan Museológico y Proyecto Museístico del Museo Garnelo,
presentado en 2012, que se ha convertido en un referente para otros museos andaluces. Se toma como modelo para decirle a otros museos cómo tienen que hacer las cosas. En el Museo Garnelo y en el histórico local también ha desarrollado una buena labor de dinamización cultural y ha sido ella la encargada de las tareas de administración y relaciones con la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía. Elena ha llevado a cabo un intenso trabajo de documentación y catalogación de bienes artísticos y patrimoniales, el Palacio de los Duques de Medinaceli, el Convento de Santa Clara, así como en la ermita de Nuestra Señora de Belén. Ha colaborado asimismo en la informatización del Archivo Histórico Municipal y diversos trabajos de catalogación en otras bibliotecas montillanas. Nuestra conferenciante es autora de un libro imprescindible para conocer una de las facetas de Garnelo, el franciscanismo en José Garnelo y Alda, visión e interpretación de San Francisco de Asís y San Francisco Solano, que fue un tema novedoso, es un libro impreso en 2009, editado por los amigos del Museo Garnelo, y tiene también muchos libros en colaboración del tema de nuestra conferencia, concretamente José Ramón Garnelo González, 1830-1911, fundador de una dinastía de artistas, que es también un libro editado por los amigos del Museo Garnelo, por el Museo Garnelo en 2011, donde ella tiene una de las colaboraciones. Del mismo modo, Montillanos en la memoria de este casino, que es un libro precioso. Hay que felicitar a los organizadores por la bella factura del libro, que se publicó en 2013, entre otras muchos impresos que tiene entre 2005 y 2013. Tiene también otras aportaciones a los congresos sobre franciscanismo que organiza el profesor Peláez del Rosal, y del mismo modo es autora de un buen número de artículos, más de una quincena, publicados en el Boletín de la Asociación de Museos Locales de la provincia de Córdoba, en el diario Córdoba y en las revistas montillanas. Ha participado en muchos cursos, simposios y seminarios en prestigiosas instituciones, desde el Museo del Prado, el Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, el Instituto Andaluz de Patrimonio, entre otros muchos. Elena es una persona seria pero simpática, rigurosa, responsable y muy trabajadora, que además siempre ha compaginado su intensa actividad académica con su trabajo en el negocio familiar, horno y aceites Bellido. Esta noche tendremos la suerte de escucharla, así que sin más, somos todos oídos. Presidente del casino, José Antonio, querido José Antonio, puedo decirte que fuiste un buen compañero, trabajamos muy bien juntos en el museo. Bueno, con vuestro permiso, ya doy comienzo a esta exposición. No es tarea fácil abordar la trayectoria artística de José Garnelo y Alda en el tiempo que se recomienda para dar una conferencia. Ello se debe no solo a la ingente producción que dejó el maestro, entregado de una manera entusiasta al arte de la pintura durante prácticamente toda su vida. Encontramos en la figura de Garnelo al artista que, logrando un merecido reconocimiento en sus años de juventud, no se amolda a las circunstancias, todo lo contrario. Su obra se modifica, se transforma continuamente. Su pintura asume influencias ajenas, pero al mismo tiempo concede a sus creaciones unas aportaciones propias que tendrán como resultado una obra personal y un estilo propio que delata su espíritu inquieto, sus excepcionales dotes artísticas, sus profundos conocimientos y su erudición. No es cosa baladí que a los más distinguidos círculos intelectuales de su época fuese considerado como el artista más culto de su tiempo. Para adentrarnos en la trayectoria artística de José Garnelo, partiremos de la premisa de que toda obra de arte es producto de una época, de una realidad concreta y determinada. De esta manera, su existencia, que se prolonga entre 1866 y 1944,
convive con uno de los periodos más apasionantes y complejos de la historia del arte. Justamente el momento en el que se abandonan los esquemas clásicos figurativos que han imperado durante los últimos siglos y se da paso a una nueva sensibilidad artística que no es ajena a las profundas transformaciones políticas, económicas, sociales y de pensamiento que conoce el hombre contemporáneo. Una nueva realidad social da paso a unos nuevos planteamientos artísticos. Ténganse en cuenta que Garnelo nace en 1866, para que encuadremos su vida, su existencia en un periodo artístico en la historia. Nace en 1866, que es el año que da lugar a la gloriosa, a la revolución, que 2 años más tarde culmina con la caída del trono de Isabel II. Pasa por un régimen provisional, por la monarquía de Amadeo de Saboya, por la Primera República, por el reinado de Alfonso XII, de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, Segunda República y la instauración del régimen del general Franco. O sea que en el periodo de tiempo que se prolonga su existencia, creo que vive una serie de cambios que de alguna forma tiene que afectar a su trayectoria personal y artística. Aunque por formación Garnelo pertenece a una generación de artistas educados en el naturalismo, por convivencia temporal está ligado y es perfectamente conocedor de los distintos movimientos artísticos que a partir del último cuarto del siglo XIX y durante el siglo XX se suceden continuamente, y entre los que se encuentran el impresionismo, el posimpresionismo, el fauvismo, el cubismo, el surrealismo, por mencionar los que alcanzaron una mayor repercusión. No obstante, nuestro pintor mantendrá a lo largo de toda su trayectoria profesional una tendencia figurativa de carácter tradicional, evolucionando sin brusquedades y enlazando la vieja escuela con las novedades plásticas que se suceden y asimila de una manera reflexiva, manteniendo siempre un profundo respeto hacia las creaciones del pasado. Garnelo definirá un estilo genuino y personal que lo consagra como uno de los pintores más destacados de la pintura española del periodo de entresiglos. Puesto que en la pasada conferencia José Antonio Cerezo expuso brillantemente una semblanza personal de José Garnelo, en la de hoy intentaremos acercarnos a su obra artística. Para una mejor comprensión de la misma, se volverán a tener como referentes los momentos más relevantes de su existencia, en cuanto a su incidencia o repercusión en su trayectoria profesional, pudiendo recorrer en esta exposición las distintas etapas creativas que conforman su producción pictórica. La afición de Garnelo por la pintura es temprana. Además, vivió en un entorno familiar un tanto excepcional. Su padre, el médico José Ramón Garnelo González, quiso inculcar a su hijo el amor que hacia el arte y la literatura él mismo sentía. Sin duda, la personalidad humanística de don José Ramón proyectó una sombra persistente en la educación del chaval y conocía a la perfección sus magníficas facultades en el arte de la pintura. Por tanto, alentó su vocación hacia las bellas artes, comenzando en 1883 su etapa universitaria en la Escuela de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. La tendencia artística de entonces que predomina en España en el ámbito de la pintura era el naturalismo de carácter académico. ¿Qué es lo que se valora en esta pintura? Pues el parecido a la realidad. Una obra tiene más calidad en cuanto más se parezca al objeto representado. Entonces, su formación se basa en los primeros años principalmente en todo lo que es el estudio de la anatomía, de la figura humana, del estudio de los ropajes, que ya ven en este dibujo, que los dos se encuentran en el Museo Garnelo de Montilla, la habilidad que muestra desde muy joven en todo lo que es el tratamiento de los ropajes, tanto en ropajes, en la anatomía humana y en escultura clásica. Todos son dibujos de su etapa de formación. ¿Cómo se forma Garnelo en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla? Pues he traído un cuadro de su maestro, Eduardo Cano de la Peña, que muchos de ustedes conocerán porque ilustra muchos libros de historia. ¿Cuál es, dentro de este naturalismo académico, el género que más se valora? ¿Cuál es? La pintura de historia. ¿Y qué es lo que se valora en la pintura de historia? Pues así lo aprendió Garnelo de su maestro. Es una pintura que se valora la factura, el trabajo bien hecho, el buen dibujo, la composición equilibrada, como lo podemos ver.
y el verismo de la escena representada, un valor arqueologizante. ¿Qué quiero decir? Que si se representa, en este caso, un momento previo a la partida de Colón, todo lo que es la ambientación, las indumentarias, todos los objetos tienen que ser lo más parecido a lo que pudo ser en aquella época. También se valora muchísimo el tema. Tiene que ser un tema con una especial trascendencia en la historia, tanto por los valores que transmite, por la moralidad, en este caso trascendental, como una página importante de la historia de España, el momento previo a que Colón va a partir desde la Rábida hacia su aventura a la India. Pues con esta educación se forma Garnelo en Sevilla. Fruto de estos conocimientos es uno de los primeros cuadros de grandes proporciones que se encuentra en el Museo Garnelo. A la guerra vemos ya las dotes artísticas de un joven Garnelo que apenas tiene 17, 18 años. Un cuadro de historia, pero en este caso él no se retrotrae ni a la antigüedad clásica ni a un momento laureado de la historia de España, del siglo XV, del siglo XVI. Prefiere un hecho más cercano, las guerras carlistas. ¿Y cómo lo aborda? Garnelo en este caso no gusta centrarse en el fragor de la guerra y prefiere una escena más intimista. Es el momento en el que un padre quiere irse a formar parte del batallón, que como vemos está en las puertas de su casa, una escena íntima que la madre se queda llorando ante el momento, ante la decisión tomada, y una de las hijas intenta retenerlo casi sin éxito ninguno, y el pequeño se queda llorando. Ese es el tema desarrollado. Ya vemos como la composición es muy clara. Vemos una línea, vamos a ver si lo vemos aquí, una composición prácticamente geométrica, una diagonal que cruza del ángulo inferior izquierdo al derecho, y aquí vemos otra diagonal, perfectamente, un eje central y una línea horizontal. Todo se puede encuadrar dentro de un esquema geométrico. ¿Para qué hacen eso? Para que esté la escena bien compuesta, bien construida, y el espectador la entienda bien. El protagonista no puede estar en un lateral, tiene que ocupar el centro, si no, no sabemos quién tiene aquí la importancia, ¿no? Y ya vemos la habilidad de Garnelo en todo lo que he dicho, en el verismo, en la representación de las calidades de los objetos, de la estera, de las texturas de las telas, y vemos que es un pintor que promete. También de la época de Sevilla tiene ya Garnelo una intervención muy interesante, que es una incursión que hace en lo que es decoración, pintura mural, y se encuentra en Montilla, en la capilla del Asilo de los Dolores. El joven, ya digo, tiene 17, 18 años, junto a su hermana Eloísa acomete una primera decoración mural en esta capilla, que es de reducidas dimensiones, pero tiene unas características muy interesantes, un sitio muy acogedor, y acomete la difícil tarea de la pintura mural. Tiene que proyectar un conjunto, un plástico decorativo en una superficie que ya es fatigosa el hecho de pintarla, pero además la realiza muy bien, con un gran clasicismo. Ya vemos desde su inicio, vemos los ángeles, el clasicismo que tienen en cuanto a las figuras, parecen figuras clásicas, y la habilidad de representar la perspectiva y lo que es el trampantojo. Esa palabra a lo mejor es un poco rara, pero la vamos a entender. ¿Qué quiere decir? Como una realidad pictórica, una superficie bidimensional, intenta fingir un espacio que no existe, o sea, la cúpula no existe, y lo que vemos es el cielo que asciende la Virgen. Es una representación de la Asunción, y los ángeles, con guirnaldas y con instrumentos musicales, están gozosos de ese momento. Una obra de su juventud que ya verdaderamente promete. El joven tiene unas dotes que los mismos profesores de Sevilla, allí he estado 2 años en Sevilla, en la Facultad de Santa Isabel, le anima a que continúe en Madrid, en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado. Va a Madrid y allí continúa en sus estudios con los grandes pintores de historia que todos, como he dicho anteriormente, conocemos por sus ilustraciones en los libros de historia, con Dioscoro Puebla, con Castro Plasencia,
y todos insisten en ese naturalismo que he comentado y en la pintura de historia, que de alguna forma es el género más aceptado, más elogiado desde las instituciones oficiales. Pero aparte de sus maestros, es fundamental su visita al Museo del Prado, que como sabemos desde 1819, que es cuando se apertura, cuando se abre, todos los ciudadanos tenemos acceso a las colecciones reales. Es fundamental, no solamente en Garnelo, en todos los artistas, el conocimiento de los grandes maestros, de Tiziano, del Greco y sobre todo de Velázquez. Garnelo tuvo que ser, yo creo que sería casi cita obligada todos los días en el Museo del Prado, y allí aprendió el realismo de la escuela española, pero sobre todo el realismo atmosférico de Velázquez, la gravedad de sus figuras. Recordemos muchos cuadros que seguro que todos tenemos en la mente, y la perfecta composición. Velázquez está presente en la obra de Garnelo. De su etapa madrileña, junto a sus enseñanzas de estos profesores tan encumbrados de historia, y sobre todo la lesión del maestro sevillano, es la muerte de Lucano. En 1887 Garnelo ya se ve capacitado, tiene 20 años, para abordar un cuadro y presentarlo a una exposición nacional. Vamos a oír bastante hablar de las exposiciones nacionales. ¿Qué eran las exposiciones nacionales? Pues eran unos certámenes que desde 1853 organiza el gobierno para la promoción de los artistas. Y las obras presentadas eran seleccionadas por profesores, por críticos de arte y personajes relacionados con el mundo de la cultura, y lo que más se valora es la pintura de historia. De ahí que la mayoría de los cuadros, de los lienzos presentados, sigan este género tan importante. ¿Por qué tienen dimensiones tan grandes estos cuadros? Porque vamos al Museo del Prado, son unos cuadros espectaculares, tienen unas medidas impresionantes, porque los seleccionados sabían ya, de hecho, que iban a un museo. Entonces, el hecho de que eran obras museables, que no iban luego a ser vendidas a lo mejor para que alguien las pusiera en su casa, ese hecho ya obligaba de alguna forma a que tuvieran unas dimensiones considerables. Aquí tenemos la muerte de Lucano. Bien, un cuadro que ya he dicho, Garnelo tiene 20 años y ya demuestra todas unas dotes pictóricas y bueno, que lo refleja en esta obra de historia. El tema, lo sabemos, la muerte del poeta cordobés Lucano. Como vemos, la representación es el momento en el que su esposa, Pola Argentaria, le recoge el último suspiro. El último suspiro es que era, de conformidad al rito romano de la muerte, la esposa recogía el suspiro para evitar que el alma pues divagara un poco, ¿no?, por suelto. Entonces la esposa lo recogía. Vemos una composición muy equilibrada, con un ritmo muy horizontal. Vemos a Lucano yacente en el centro de la composición, y ello obliga a que tenga un ritmo muy horizontal. Bien, ¿quiénes son los personajes representados? Tenemos a la izquierda el médico que asistió a Lucano en su muerte. Está perfectamente tratado, muestra las habilidades pictóricas de Garnelo en el dibujo sobre todo y en el tratamiento de la anatomía. Su esposa, lo he comentado, Pola Argentaria, y unos personajes que lloran ante tan dramático momento. Vemos que es una composición muy pensada. Garnelo no improvisa, él no pone las cosas de una manera sin sentido, todo está justificado. Vemos que toda la ambientación pertenece a lo que era la Roma clásica, que conocemos por documentación, por otras obras antiguas, y está totalmente justificado. Vemos la perfección anatómica, ya he dicho, no solamente en el médico, que se encuentra aquí, en este torso impresionante, sino también en el mismo Lucano y en la caída del brazo. Vemos una luz que es muy velazqueña, que realza muchísimo el torso del médico. El torso del médico es espectacular en todo lo que es el tratamiento del dibujo y de lo que es su interpretación. Y también una cosa interesante en Garnelo, aquí vemos, es el estudio de las actitudes, cómo representa
a cada uno de los personajes según su situación, según el momento que está viviendo. Destaca estos personajes llorosos, estos plañideros que están aquí en la composición, y sin embargo vemos esta es la serenidad estoica de Paul Argentaria, que de alguna forma es cómplice del pensamiento de Lucano, ¿no? Del autor de la Farsalia. Con esta obra, Garnelo, ya he dicho, tiene 20 años y consigue una segunda medalla en la Exposición Nacional de 1887. Aquí vemos lo que he comentado, las diferentes actitudes, cómo trata cada personaje según el papel o el sitio que le toque interpretar. El precoz reconocimiento del joven artista se convierte en acicate que le anima a participar en unas oposiciones con las que podía lograr un pensionado en la Academia Española de Bellas Artes, en Roma. Eso es lo que actualmente todos conocemos como una beca. La ciudad eterna es el sueño de todo artista, y con el entusiasmo que solo transmite su profundo afán de conocimiento, él acude a unas difíciles pruebas selectivas de alumnos, y para la ocasión presenta el Centauro Neso, que es esta obra. Cuadro de temática mitológica, aunque sigue prácticamente las mismas pautas compositivas y estéticas de lo que viene siendo la pintura de historia. La pulcritud técnica de esta composición le concede la deseada pensión, y este hecho da paso a una nueva etapa en la trayectoria vital y artística de José Garnelo, la de su estancia en Roma, que se constituye especialmente significativa en la configuración de su personalidad artística y su ideal de belleza. Desde 1888 hasta 1892, Garnelo permanecerá en Roma, estudiando y admirando la grandiosidad de los restos de la antigüedad y los grandes maestros del Renacimiento y del Barroco. No obstante, él no se cerrará este círculo de pintores compatriotas y de personas adheridas de alguna forma a las artes clásicas, sino que también se relacionará con otros jóvenes artistas, no solamente italianos, sino provenientes de otros puntos de Europa, con los que ya va a conocer los nuevos lenguajes artísticos de vanguardia que ya se están sucediendo y que para él es quizás un encuentro especial. La profunda fascinación que el joven artista siente hacia las distintas manifestaciones artísticas patrimoniales de Roma, junto a su insistente academicismo, hacen que se refleje en su obra. La primera obra que realiza y que envía desde su pensionado en Roma es esta obra que a mí me resulta bellísima, que es Cornelia, madre de los Gracos. Cornelia era la viuda del general Tiberio Sempronio Graco y está con sus hijos. En esta obra ya vemos cómo mantiene, cómo depura el clasicismo que él ya domina desde su estudio en Madrid, pero vemos además un elemento importante, que es la influencia de los pintores italianos del Renacimiento, sobre todo de Leonardo. Vemos una composición de grandes dimensiones, compuesta por 3 figuras a tamaño natural, y vemos un porte muy elegante de Cornelia y sus hijos que le siguen atentamente su enseñanza. La composición, volvemos a ver una composición geométrica, es un triángulo puro. Aquí lo vemos. ¿Quién le influye tanto en estas composiciones triangulares? Leonardo. Acuérdense en todo de la Virgen de la Roca. Acuérdense de los niños de la Virgen de la Roca. Y acuérdense el valor de los gestos, de la expresividad, para tener una comunicación que solamente ellos saben y que los demás la percibimos pero no entendemos. Aquí encontramos la influencia de Leonardo. Y volvemos a ver unas dotes espectaculares en todo lo que es el dibujo, un dibujo preciso, contundente, el color se ajusta siempre al dibujo y la habilidad espectacular de Garnelo a la hora del tratamiento de lo que son las ropas. Encontramos este foco de luz que entra desde la izquierda, ilumina a Cornelia, dándole un especial protagonismo, con su gesto sobre todo, y esos niños que en la penumbra hace que tengan un modelado que le da casi un carácter escultórico. Esta pintura, aunque es de 1889,
la presenta a la Exposición Nacional del 92, de 1892, y consigue primera medalla. Aquí tenemos un detalle de Cornelia. Ya he dicho que, aparte de la fascinación del mundo clásico, de los restos de la antigüedad, Garnelo se relaciona con pintores jóvenes, pintores que ya tienen otros intereses más modernos, en concreto una corriente que se llama los Macchialotti, que optan por utilizar una pincelada mucho más suelta, más ligera, y tienen un especial interés en los contrastes de luz y sombra. Ya vemos que Garnelo no se ajusta solamente al clasicismo, tiene también interés por otras vanguardias que de alguna forma pueden enriquecer su trayectoria. Estas representaciones, estas imágenes, aunque las vemos en grandes dimensiones, son los primeros apuntes que conocemos como conjunto importante que realiza Garnelo en Italia. Tienen tamaño postal, 9 por 13, y vemos la complejidad que tiene de estudio de perspectiva, los diferentes puntos de fuga, el gusto por el contraste de la luz y de la sombra. En esta tablita igualmente tiene 9 por 13, pero vemos como en una obra tan pequeña puede compendiar tanta cantidad de narración, ¿no? Aquí o de desarrollo pictórico. Vemos cómo le preocupa la incidencia de la luz desde el exterior y cómo resulta en un interior creando un ambiente de recogimiento como este interior de este templo. Igualmente son apuntes que desde entonces él va a tener el hábito. Garnelo, por donde va viajando, él un viajero empedernido, irá tomando apuntes del natural. Y es curioso que la influencia de Leonardo la hemos visto en cuanto a lo que es la representación de la pintura, pero es que Leonardo en su tratado de pintura también aconseja a los pintores que viajen y que tomen muchos apuntes del natural. Es posible que cuando leyera a Leonardo no sé, tomara ese hábito que luego va a perdurar durante toda su vida. Y en el Museo Garnelo tenemos una colección impresionante de toda esta evolución a base de apuntes en la sala 6. Estando Garnelo en Roma, todavía como estudiante, sí, él viaja, él no se queda solamente en Roma, él incluso por toda Italia, pero sale también en 1889, sale a París. En ese año es el bicentenario de la Revolución, y tuvo que haber importantes eventos, claro. Y allí Garnelo conoce las nuevas corrientes que se están fluyendo. París entonces ha tomado el relevo de capital del arte. Roma seguirá siendo del arte de la antigüedad, del Renacimiento y del Barroco, pero la modernidad se traslada a París. Y allí conoce nuevas corrientes. En concreto, tuvo que tener bastante interés por lo que es el realismo social. Realismo social no deja de ser una corriente naturalista, pero ya no se recrea en los temas trascendentales, históricos, de la pintura de historia, sino que prefiere hacer mella, yo creo que poner en evidencia la dura situación social que vive entonces esta sociedad de clases. Estamos a finales del siglo XIX, estamos en la Revolución Industrial, ya es una sociedad de clases. Entonces lo apreciamos perfectamente en este cuadro sin trabajo de este hombre, que muestra un aspecto escuálido, ¿no? Y esa mirada profunda, ¿no?, que ya no solamente delata su necesidad material, sino la soledad del momento que está viviendo. Igualmente, aparte de lo que es el tema, que es importante este cambio de tema, ya apreciamos una pincelada mucho más suelta de lo que hemos visto, que acabamos de ver, por ejemplo, en Cornelia, ¿no? Vemos una modernidad y una forma distinta de hacer su pintura. Igualmente, lo mismo que hemos visto, esta pintura dedicada a un obrero, en esta pues recrea un poco más lo que es la sociedad burguesa industrial y adinerada. Y para ello se basa en una obra literaria del momento de Jorge Onet, y es el duelo interrumpido. Un tema muy del XIX, ¿no? Los duelos por amor, tanto en el romanticismo como en el realismo. Igualmente vemos una composición muy equilibrada. La formación es muy importante en Garnelo porque va a tomar unos recursos pictóricos que lo va a mantener a lo largo de su vida,
que son los recursos imperecederos que él le llamaba del arte, ¿no? La correcta composición, el buen dibujo, la buena ambientación. Vemos aquí en el punto central, el punto de fuga, la pareja que se lleva el desenlace de este momento tan dramático, los personajes perfectamente identificados como burgueses y un elemento importante que hasta ahora no lo hemos visto, el paisaje. Garnelo conoce en Francia, en París, a los miembros de la escuela de Barbizon. ¿Quiénes son la escuela de Barbizon? Hasta entrado el siglo XIX, los pintores, si querían desarrollar una escena en un exterior, imaginaban desde su estudio el paisaje. No era un paisaje real. Y lo mismo que las escenas ahora son reales, el paisaje es real. Los pintores salen al campo con su caballete y pintan. Y se interesan por la naturaleza cambiante, cómo cambian las cosas dependiendo de la luz del día, ¿no? Y esa incidencia lumínica igualmente va a afectar al color que utiliza el pintor. Aquí ya tenemos el paisaje, ya introduce el paisaje. Bien. Aquí tenemos varios bocetos, aunque la obra definitiva está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. En el Museo Garnelo se cuentan con importantes bocetos. Téngase en cuenta que esta obra terminada pensamos que la hace el pintor de una vez, pero todos los pintores del 19 hacen muchos bocetos. No podemos entender todo el proceso de una obra final sin conocer los bocetos. Y este es interesante porque vemos la obra final y vemos cómo todavía anteriormente Garnelo ha cambiado la forma de la figura, las actitudes, los gestos, hasta terminar la obra, que también fue segunda medalla en la Exposición Nacional de 1890 y... 99. En el duelo 1897. He perdido el hilo. Bueno, da lo mismo. Aquí tenemos esta obra que ya vemos la modernidad aprendida en Francia, en París en concreto. Como colofón de su etapa de formación en Italia, Garnelo quiso realizar una obra impresionante. Y aquí tenemos los primeros homenajes en el Nuevo Mundo a Colón. Un cuadro que se encuentra en Madrid, en el Museo Naval, y tenemos que estar orgullosos de que un pintor de nuestra ciudad de Montilla ocupe un lugar tan importante en un museo de carácter nacional. Este cuadro es de grandes proporciones, mide 3 por 6 metros, es impresionante y ya refleja todo. Aquí podemos encontrar un compendio de lo que hasta ahora es la obra de Garnelo. Es un tema de historia, como en aquel momento era lo habitual porque era el género más estimado desde todas las corrientes oficiales. El descubrimiento de América, que además es un tema muy valorado en las exposiciones. Pero Garnelo no presenta a Colón como un conquistador. Es curioso que, aunque ocupa todo el protagonismo, se encuentra en el centro de la composición. Es interesante porque presenta, yo creo que es más que todo el encuentro de las dos culturas, la del viejo continente y la del Nuevo Mundo. Cristóbal Colón, en el centro de la composición, está respaldado con la cruz, que igualmente realza su figura, esta cruz considerando el carácter evangelizador de la empresa americana, y la bandera ondeante de Castilla, que es quien de alguna manera o de todas maneras patrocina la expedición americana. Vemos un cuadro que tiene un ritmo, a ver si aparece aquí, horizontal muy marcado, y el centro está ocupado, ya he dicho, por la figura de Colón y estos indios que le ofrecen una serie de regalos, de presentes, de obsequios, como es una máscara de sus ídolos. Aunque tenga una aparente horizontalidad, vemos cómo ahí sí están dispuestos los grupos con un agolpamiento que nos permite discernir unos y otros, marcando un ritmo sesgado tanto de todo lo que es el contingente castellano, colombino, como de lo que son los nativos que se encontraron en el momento que Colón ha desembarcado
en la isla que él mismo denominara de San Salvador. Un grupo menos numeroso, pero igualmente tienen estos ritmos sesgados que hacen que el punto de fuga sea Colón y sea el protagonista, además de los elementos que lo realzan, que ya se han comentado. Es curioso que digan que cuando Garnelo viene, el joven, todavía es joven Garnelo, está en etapa de formación, llega de París, no se vuelca en las novedades, él es consciente, él es reflexivo y analiza y se da cuenta que la renovación de la pintura no debe de basarse en unas novedades que en aquel momento se vieron como algo rompedor, sino que había que partir de los grandes maestros del Renacimiento. Él ama la antigüedad clásica y el Renacimiento. Y vemos cómo sus esquemas siguen siendo muy ordenados para nuestra visión y mantiene ese interés que tiene por el dibujo fino, contundente, como lo apreciamos en la representación de estos indios americanos, de los nativos. Vemos una anatomía impresionante, también es pretexto para ello, para mostrar su habilidad en lo que es la representación del cuerpo humano, la ligereza del atuendo, ¿no? Con este faldellín de plumitas que le permiten pues demostrar eso mismo, su habilidad en lo que es la representación de la figura humana. El fondo, un fondo marítimo, vemos esa perspectiva que a él tanto le interesa, que aprendió de Velázquez, como la sucesión de diferentes planos nos lleva a crear una realidad atmosférica que nos lleva a la línea de horizonte. Para ello lo que hace es lo siguiente, vamos a ver, tengo aquí otra imagen, define muchísimo en el dibujo, lo vemos perfectamente, a los primeros personajes, con una realidad espectacular, como representa la etnia, ¿no? Garnelo es culto, erudito, y él se documenta en el Diario de Colón. Lo mismo que en Lucano se tuvo que documentar en toda su producción literaria y en los clásicos que estudiaron su figura, él se basó en este cuadro en el Diario de Colón. Bueno, lo que decía, los personajes del primer plano muy definidos. Sin embargo, conforme se van alejando, vemos que están tratados con una mayor ligereza. Y es lo que hace crear esta profundidad junto con el oleaje suave que nos acerca a la playa hasta el horizonte. Otro elemento moderno, ya hemos visto la pincelada mucho más ligera en los últimos personajes, en los últimos planos, en la utilización de la luz. Acordémonos del Lucano o de Cornelia, eran todas escenas en los interiores. Ahora Garnelo sale al exterior y para ello sabemos que fue a Nápoles a tomar notas para que la composición, la obra se desarrollara a plena luz del día, a pleno aire. Vemos cómo le preocupa la luz del sol. ¿Por qué? Porque la luz del sol realza los colores. Ahora vemos unos colores mucho más brillantes. Y cómo incide en los... volvemos, porque es que es impresionante la figura de los nativos. Cómo realza su figura, la envuelve y si hay luz, hay sombra. Vemos cómo estas manchas de sombra detectan la presencia de la luz. Y aparte de eso, vemos una perfecta recreación, lo que era la veracidad histórica, en todo lo que son las ropas, en las banderas, la bandera de los Reyes Católicos, la de Castilla, en las armas, todo está cuidado y perfectamente puesto en su sitio, nada se sale de lugar. Ya vemos los elementos modernos en Garnelo, la luz y la pincelada rápida. Garnelo, bueno, ya podemos decir con el Colón, que consigue una medalla de oro en la Exposición Internacional de Chicago de 1893, con apenas 26 años, es un artista ya encumbrado, tanto a nivel nacional como internacional. Tiene un pleno dominio de la pintura de historia, que es en aquel momento la que, de alguna forma, ya he dicho, es más valorada desde las instituciones oficiales, pero también es perfecto conocedor de la vanguardia. Y él, y de aquí ya podemos detectar, ya podemos pensar cómo era su estilo. Hay en su discurso que hizo a
Cuando ingresó en la academia, en la Real Academia, él hace una comparación que a mí personalmente me encanta y dice lo siguiente, que la pintura, la buena pintura es como el buen pan, necesita buenas materias primas, eso es su formación clásica, necesita buena harina, buen trabajo, pero también necesita algo que le empuje, eso que le empuje es la modernidad, lo que empuja al pan es la levadura, pero todo no puede ser levadura, o sea que no hay que volcarse con la modernidad, tiene que haber un exacto equilibrio entre lo clásico y lo moderno. Ahí encontramos la clave para entender la obra de Garnelo. Ya antes de llegar a los 30 años, define un estilo personal que va a caracterizar su obra. Ya ha terminado su etapa de estudiante y entonces decide dedicarse a compaginar su trabajo profesional de pintor con la docencia. Vuelve a España y el éxito que le procuró Cornelia, lo presentó en 1892, pues le aportan bastantes encargos tanto desde instituciones oficiales como privadas. En este caso son pinturas de historia, no nos vamos a parar en las características porque si no es que es imposible abordar toda su obra, pero es para que vean que él es conocedor de la vanguardia, pero el encargo es el que determina las formas que ha de tener esa obra. Eso lo sabe María José, que está aquí, que es pintora, y ella puede tener un estilo, pero pesa muchísimo el gusto del que paga la obra, de quien hace el encargo. Entonces, él va a seguir haciendo grandes pinturas de historia. He dicho desde el lado privado, como estas dos pinturas, vuelvo a ellas, que se pueden apreciar en el Museo Garnelo. Aspasia y Pericles tiene una factura excelente, espectacular. Y en 1894 la Academia de San Fernando convoca un concurso para representar una composición referente a las artes y la ciencia en España. Garnelo participa, él está seguro de que va de su obra, ya he dicho, es un pintor renombrado, reconocido, y participa con esta impresionante obra. ¿Por qué se ha conocido tanto de la obra moderna en Francia sigue con este clasicismo? Eso nos lo podemos preguntar. Volvemos a pintar otra vez clásico. Pues por lo mismo, la institución que convoca este concurso pues defiende la forma academicista y, como es normal, él presenta una obra que vaya en consonancia con los gustos que defiende, ¿no? En este caso vemos igualmente una obra espectacular de la que se encuentra un boceto también en el Museo Garnelo, y él tiene presente a Rafael. Recordemos la Escuela de Atenas, que aparece en muchos libros de filosofía, con Platón y Aristóteles. Pues entonces desarrolla su obra en un interior clásico, en una potente arquitectura que sin duda evoca la perfección arquitectónica del Panteón de Agripa, y sabiamente distribuye, yo creo que son más de 100 personas las que se contabilizan de personajes de la ciencia, de las artes de España, pero a pesar de su número tan elevado, están perfectamente distribuidas y no dan sensación de agolpamiento, y además las podemos conocer a todas. Aquí vemos a Velázquez, a Murillo, a Carlos III, a Alfonso X el Sabio, a todos. Y en el centro se encuentra este estrado con este pretil, y donde se eleva en este pedestal la figura de lo que es la nación española, de la patria, ¿no? Como una figura broncínea, y a sus pies se encuentran dos de los personajes más trascendentales de nuestra historia, como son Isabel la Católica y Colón, y el cardenal Cisneros. Aquí de enlace entre uno y otro. Es curioso que solamente hay dos mujeres, Isabel la Católica y Santa Teresa, entre tantos hombres. Y aquí otra vez volvemos a ver, pues eso, la contundencia de dibujo, la habilidad para componer, el dominio de la perspectiva, como lo acentúa con el pavimento, con los diferentes niveles de personajes, y teniendo como punto principal de fuga los personajes que ya se han señalado, realzados por este pórtico hexástilo de orden corintio. Garnelo es profesor
de Bellas Artes en Barcelona, entre 1895 hasta 1900. Barcelona es entonces la ciudad que de alguna forma recibe más directamente la influencia moderna de París. Es una ciudad que tiene una burguesía industrial. Si hay una burguesía industrial, hay dinero. Donde hay dinero, se construye y se encargan obras de arte. Garnelo está en Barcelona justamente cuando Gaudí comienza a construir la Sagrada Familia. Es, ya he dicho, la ciudad más cosmopolita de España y conoce pintores que están bastante influidos por las corrientes del realismo social, como Ramón Casas. Y lo vemos en este cuadro, que aunque el protesto sea un tema religioso, el Santuario de Lourdes tiene un componente social muy importante. Vemos, esta obra es impresionante, como el cuadro está dividido en dos mitades. La mitad superior es el entorno rocoso pirenaico del sur de Francia, donde se encuentra el Santuario de Lourdes, con su gruta. Lo hemos pasado. Aquí encontramos a la Virgen, que queda de alguna forma destacada por el reflejo de las velas que han puesto los devotos. El entorno natural y sagrado que se queda separado del resto de una gran explanada por esta verja donde se agolpan muchísimos fieles. Y aquí hace Garnelo un retrato de la sociedad del momento verdaderamente ejemplar. Vemos cómo todos los presentes acuden aquí a la Virgen de Lourdes en todas las clases sociales. Vemos los burgueses con sus carritos de los impedidos, pero también vemos a personas obreras que tiene que llevar por ejemplo, a su niño en brazos, porque no tiene para tener un carrito. Pero vemos cómo se mezclan. Aquí están obligados a mezclarse, ¿por qué? Van todos suplicantes a la Virgen de Lourdes, porque el hombre no tiene poder, no controla el don de la salud, y aquí no tienen más remedio que obligarse, y Garnelo, ya digo, hace un retrato social, espectacular. Vemos esta burguesa aquí y el pobre, pero todos con una misma intención, implorar a la Virgen la salud. En 1900, Garnelo consigue la cátedra de dibujo del antiguo y de ropaje en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Desde entonces hasta el final de su vida, lo que es su trayectoria profesional y artística, podemos decir que se enclava en Madrid. Venía a Montilla también mucho, sabemos que nunca perdió el contacto con Montilla y que nunca perdió nuestro acento cordobés. Pero su trayectoria se centra en Madrid y ya tiene su estilo definido. Un estilo que compagina, que armoniza lo clásico con lo moderno. Ahí está la clave. Y hace un guiño a una serie de obras costumbristas y de un tema por excelencia de este género, como es la fiesta nacional. Pero Garnelo no se recrea en la espada y el toro, prefiere centrarse en el pueblo, en el lado festivo de la fiesta. La capilla de las Naves del Marqués, que se encuentra también en el Museo Garnelo, volvemos a ver una composición perfectamente geométrica. Vemos una línea en zigzag y el cuadro se estructura en dos mitades, una horizontal superior y la inferior. La inferior, donde se desarrolla el tema taurino, una visión parcial del coso, y la segunda mitad superior, el paisaje, que en realidad está tratado como un segundo protagonista por la amplitud que adquiere. Pero el desarrollo pictórico más importante es el inferior. Vemos la gente del pueblo. Garnelo se recrea en la gente, le gusta a la gente, como un pueblo rural de Ávila está deseosa de que llegue la fiesta del pueblo y participar en la corrida de toros en su plaza de toros portátil. Y bueno, esto es lo que es la composición, el dibujo. Y ahora se me ha olvidado. Los elementos modernos son los siguientes. La luz. Vemos que si hay luz, hay sombra. Aquí vemos la sombra del rojeneador, creo que puede ser, ¿no? Y vemos todo como la luz realza
el brillo de los colores y la diversidad cromática. Vemos este amarillo impresionante, este coral, este verde, y capta perfectamente el ambiente festivo. Vemos una pincelada mucho más ligera en los atuendos de los personajes, pero sin embargo define perfectamente todo lo que es la construcción de la fortaleza, ¿no? Y un estudio social importante, porque vemos cómo algunos serán los más adinerados del pueblo, ponerse en este dosel un poco que no es mucho de fiarse, y a lo mejor pagaron más por ver desde aquí la corrida de toros. Pero sin embargo vemos a otros que a lo mejor no podían pagarse la corrida y se fueron aquí a lo alto del castillo de Magalia. Estos estaban más seguros. Estos no se caían. Otro cuadro bellísimo, Tarde de Toros en Granada, continúa con el carácter festivo de la fiesta. Vemos como aquí Garnelo recoge una panorámica del tendido superior de la Plaza de Toros de Granada. Se vale de las arcuaciones para estructurar toda la obra, porque ocupa prácticamente todo el lienzo. La plaza es bellamente engalanada con sus guirnaldas, con sus reposteros, con sus mantones, y recoge eso, el ambiente festivo. Y un grupo de jóvenes nos miran como implicándonos, parece que nos quieren decir algo. Pero yo creo que más que de palabras, no sé si aquí hay alguno y conoce el lenguaje de los abanicos. Y con ese lenguaje creo yo que podemos, no sé, apreciar más el contenido de este cuadro. Vamos con la recreación costumbrista, la palpamos, vemos perfectamente el jolgorio y la definición del dibujo en primer plano, y cómo cada vez, conforme la perspectiva, el punto de fuga que está a la izquierda, va haciendo una pincelada mucho más suelta. Y eso es lo que permite dar esa sensación de profundidad. Culminando en el ángulo superior, vemos aquí a la Alhambra, que parece que quiere asomarse a la Plaza de Toros y participar de esta fiesta, y utiliza una pincelada, aquí la vemos un poco más ampliada, mucho más ligera. Aquí Garnelo dibuja con el color directamente. Llega a una excelencia comparable a los grandes maestros del impresionismo. Vemos como la luz realza los bloques arquitectónicos, los cubos de las torres de la Alhambra, hacen que destaquen con el brillo todos sus sillares, y se recorta en el cielo azul de Granada. También moderniza el tema de historia. Lo vemos en una decoración esta decoración la hace Garnelo en 1903 a la infanta Isabel, la hermana de Alfonso XII. Son numerosos los encargos que la Casa Real le hace a Garnelo. En este caso es una estancia en sus 4 paredes, un palacio que se encuentra en la calle Quintana, en el barrio de Argüelles, en Madrid, y está decorada. No es técnica fresco, es lienzo adaptado a la pared. Sí, las 4 paredes con la escena de la proclamación de los Reyes Católicos, un tema también de historia, pero en el que vemos cómo ha modificado ya todo lo que es la técnica, con una pincelada mucho más suelta, y sobre todo el interés que tiene por captar la luz, los efectos atmosféricos, y esa luz realza muchísimo los colores. Aquí tenemos los reyes bajo este dosel, en un momento de júbilo, lo apreciamos perfectamente en todos los personajes secundarios. Vemos cómo domina la perspectiva, vemos cómo, a ver si puedo poner, aquí volvemos al trampantojo, la recreación ficticia de un espacio que no existe. Vemos cómo recrea el caserío, todas las construcciones de Segovia, de una manera ficticia. Para llegar a ese punto hay que tener un dominio de la perspectiva muy hábil. Y cómo no descuida ningún detalle en los personajes secundarios, en todo lo que son los atuendos, en las caballerías, en la guarnicionería, en las ropas, ¿no?, de todos ellos, de los maseros. Y vemos ya un luminismo, una luz que hace que
que le da una personalidad distinta, una bocanada de aire fresco a la pintura academicista que se realizaba ya de una forma ya casi extinguiéndose por esta fecha. Hasta aquí ya hemos entendido la obra de Garnelo. No sé si voy bastante mal de tiempo, ¿no? Pero la obra de Garnelo, ya he dicho, es tan amplia que es difícil recogerla en una conferencia. Entonces hemos visto su habilidad, el dominio que adquiere en la pintura de historia, la pintura costumbrista, y nos vamos a centrar en una serie de géneros que aborda también a la perfección a lo largo de toda su trayectoria. La pintura religiosa. Aunque ya desde finales del XIX la pintura religiosa entra en declive, la Iglesia no tiene la fuerza ni la influencia que tuvo en siglos anteriores, siguen habiendo encargos. Garnelo sabe, él es consciente que la pintura religiosa en los prototipos ya ha llegado a sus cotas más altas, ya es difícil aportar algo nuevo. Hemos pasado épocas en las que la pintura religiosa era prácticamente el género que más se practicaba. ¿Qué es lo que hace Garnelo? Él es consciente de ello. Hay unos prototipos. Quien sabe cómo se define una Inmaculada Concesión, a esta altura no iba a modificarla. Entonces, él conoce los grandes maestros. Y un género que tiene que ser un poco más conservador, pues lo que hace Garnelo es partir de los grandes maestros, pero le da una interpretación distinta, personal, que hace que se acerque a la sensibilidad religiosa del arte contemporáneo. No sé si me explico. Aquí lo vemos. Este ángel de una anunciación de Fra Angelico, del Beato Angelico. Y vemos cómo Garnelo lo renueva, le da una técnica distinta, mucho más sutil, mucho con una más cercana a lo que es la plástica moderna, y de esta forma el hombre contemporáneo lo va a aceptar mejor. Aquí lo vemos perfectamente en este cuadro bellísimo de la muerte de San Francisco. En esta obra, Jesús Manantial de Amor tiene un fuerte componente simbolista, pero igualmente vemos el dominio de Garnelo por la anatomía humana y por la habilidad que tiene en la representación de las diferentes actitudes. El Milagro de Tenería, un cuadro que, aunque fue realizado en 1910, continúa la línea de las pinturas de historia, de crónica. Garnelo refleja unos milagros que aparecen en el expediente de canonización. Él sigue documentándose, él es un erudito, y las cosas, su pintura no tiene un carácter casual, todo está justificado. Es un cuadro de historia, pero vemos una modernidad impresionante en el tratamiento de los personajes, en la expresividad, pero sobre todo en el paisaje. Vemos como el tratamiento de la perspectiva, que comienza en lo que es el empedrado de la calle Córdoba. Garnelo no sitúa el cuadro en un sitio al azar, sino en la calle Córdoba, por el especial significado que tiene con la tradición solanista. Y vemos cómo crea una perspectiva de los tullidos, de toda la gente del pueblo, de los arrieros, que crea en diferentes planos, pero nos invita a recorrer todo este paisaje, la vereda de Juncal, la fuente de la Arquita, hasta llegar al camino de Montemayor. Es un paisaje realista. Apreciamos todo lo que es la topografía de nuestra campiña, nuestros colores, el trigo que está a punto de segarse, el verde de los olivos y la luz de la tarde, porque si nos situamos en lo alto de la calle Córdoba, la luz viene del oeste. Es un paisaje realista, y estos pájaros que revolotean como testigos privilegiados de este milagro que nos han contado tanto nuestros abuelos. El apostolado, que tenemos la suerte de contar aquí a Rafa Portero, que lo ha restaurado de una manera admirable y de una manera primorosa. Vemos cómo Garnelo, partiendo de la tradición de los grandes apostolados, del Greco, de Rivera sobre todo, le concede un naturalismo impresionante. Son personas del pueblo, son personas cuya piel está curtida por el sol, pero se detiene fundamentalmente ya no solamente en los elementos que lo identifican. Tenemos aquí a Santiago Apóstol, ¿no?, como peregrino, para que lo identifiquemos claramente. Pero también, aparte de eso, él no se queda en el personaje de la calle. Le concede, aunque esté tratado como un retrato, una fuerza espiritual que lo hace distinto a un retrato normal, ¿no?
de la persona elegida por Jesús para predicar su palabra, de los 12 apóstoles. Aquí los vemos. Y igualmente no los podemos tratar como un conjunto, podemos estudiar cada apóstol como una obra individual. Vemos como algunos tienen un fondo neutro, otros forman parte de, bueno, tienen como fondo un paisaje, el interior de una arquitectura, y es ese carácter, esa fuerza mística lo que hace distinto a un retrato. Aquí volvemos la influencia o la evocación que se hace en este cuadro expresionista por completo, un cuadro que sigue una estética que, vamos, si tuviese otros colores podría pertenecer a la escuela expresionista alemana. Y cómo se inspira aquí en una obra de Juan de Juni. Juan de Juni es del siglo XVI, de mediados del XVI. Pero sin embargo la interpretación es totalmente moderna. Mantiene prototipos que el devoto tiene en su retina, que conoce a la perfección, pero le da una sensibilidad diferente. Aquí vemos por la utilización de la luz, la expresividad, la pincelada tan suelta, tan enérgica. Esta obra ya del final es una técnica prácticamente totalmente madura. Igualmente en este cuadro de San Francisco Solano. Seguimos reconociéndolo perfectamente, es la imagen barroca que tenemos en el retablo del santo, en la parroquia de San Francisco Solano, pero sin embargo le añade esta renovación que la encontramos en el tratamiento del paisaje, del litoral, esta luz dorada que inunda a las figuras, que las realza a los indios, pincelada suelta, pero no descuida la figura, el dibujo, ¿no? Esta luz y estos retazos malvas, dorados, que se reflejan en el mar y realzan la figura de nuestro patrono y evangelizador de América. Ya vimos la pintura mural, otro de los grandes desconocidos de Garnelo, y un género con el que alcanza grandísimas cotas. Ya vimos la incursión de Joven en la Capilla de los Dolores. Este es quizá la obra que culmina o más representativa de la pintura mural. Es la cúpula del despacho del presidente del Tribunal Supremo en Madrid. Tiene ya, cuando realiza esta obra, una veteranía, ¿no?, en el dominio de lo que son los despliegues iconográficos en grandes superficies y lo que sería la distribución de figuras en estas superficies que son, ya he dicho, tienen por forma cenital y además por forma cóncava. La habilidad que tienen todo lo que es la distribución de figuras. El tema es el collar de la justicia. Refleja el momento, es que está la imagen un poco movida, en el que la patria, representada como una matrona romana, le impone a un magistrado del Tribunal Supremo el collar de la justicia. De esta forma le delega el poder judicial al magistrado, y vemos aquí el collar representado y sostenido por distintas deidades o alegorías, también perfectamente identificadas. Se conoce desde el mundo clásico, todo este lenguaje plástico está recogido y se conoce a la perfección. Son deidades que reflejan los valores, las virtudes que deben reflejar estos magistrados, como son la verdad, el entendimiento, la voluntad, lo que deben de tener. Y en los laterales, justamente, en el anillo que rodea la cúpula, se encuentran las diferentes manifestaciones del derecho, las ramas del derecho, el político, natural, el canónico, el internacional. Aquí lo vemos todo. Y vemos un dominio impresionante de lo que es el trampantojo, las perspectivas y el dominio del arte clásico, y igualmente un trazo muy moderno y ágil. En el retrato, igualmente, ya hemos visto el dominio del hombre, ¿no?, de la anatomía, pero quizás en el retrato es donde él vuelque más su forma de representar ya no solamente el exterior, la fisonomía, sino el interior, la psiquis, el carácter de las personas. El retrato en Garnelo tiene una huella velasqueña importante. Lo vemos en este retrato de los padres, de su época de aprendiz. Lo realizaría en Madrid con esos fondos imprecisos y la gravedad del gesto, ¿no?
he traído este del rey Alfonso XIII para que veamos que realizó bastantes encargos a la Casa Real Española y en todos ellos sigue la línea de los grandes maestros, de Tiziano con el emperador, con Carlos V, de Felipe IV de Velázquez, o en este caso influye mucho Van Loo, por este cortinaje y esta cortina, que era el pintor de Felipe V. Pero sigue la línea áulica y de representación monárquica del rey, con toda la simbología del trono, del león del trono que se encuentra en el Palacio Real de Madrid. Pero, ya he dicho, es tan amplia la obra de Garnelo que me alargaría ya más de lo que debiera. Nos vamos a entrar en el retrato de la madre. Este retrato, considerado como uno de sus mejores en su producción, vemos cómo este retrato lo realiza Garnelo en 1911, el año que muere su padre. Retrata a su madre sedente, con un fondo igualmente impreciso, con retazos así rojizos, entre negros, pero domina una paleta cromática muy parca, básicamente basada en negros y grises. Su madre sedente y sentada, con las manos unidas, y apreciamos en todo lo que es esta silueta negra la habilidad de Garnelo en el dominio de la representación de los ropajes y del tratamiento del color negro, que es muy difícil. Podemos apreciar los guantes, la toca, la falda, pero él sobre todo se esmera en el rostro, que es el punto focal que le interesa. Él refleja el momento de su madre, el sentimiento, ¿no?, de dolor que tiene una vez que su marido ha muerto, y podemos captar incluso una intensidad de humedad, ¿no?, en la mirada. Es el gesto de dolor que no solamente creo que era de su madre, que era de él mismo, puesto que su padre siempre fue su faro a seguir, ¿no?, su gran consejero. Realizó muchísimos retratos de personajes de los círculos culturales más importantes de Madrid. Y la pintura intimista. Hasta ahora hemos visto pinturas que de alguna forma le encargan a Garnelo. Él responde a su arte, pero también al gusto del comitente, de quien lo encarga. Y ahora vamos a ver la pintura que él realiza para él mismo. Ahí es donde podemos decir que encontramos la obra más pura, más personal, más esencial de Garnelo. Y me he centrado en dos momentos importantes. El viaje que realiza a Grecia en 1911, conoce a un acuarelista en un encuentro internacional y le invita a ir a Grecia, a su tierra, el conde de Androuzos, que es de Corfú. Garnelo es un apasionado del mundo clásico y aquí realiza en todo su periplo, desde que fue en la primavera de 1911, por todas las ciudades que va recorriendo, por Corfú, por Olimpia, por Atenas, por Delfos, va haciendo apuntes propios. Son pinturas para él mismo. Estas pinturas no tienen ningún cliente. Y aquí es donde encontramos la esencia de la obra de Garnelo. Esta es su obra más personal, que son la serie de tablitas que están muy bien representadas en el Museo Garnelo. Son un corpus que alcanza casi 50 y son todas entre las tablitas que él realiza, de 9 por 13 y 20 por 30 aproximadamente, pero en el que recorre la visión de lo que es el mundo clásico, ¿no?, de la monumentalidad, del origen de nuestro conocimiento, de la cultura y su motivo de inspiración permanente, que es el mundo clásico. Garnelo decía que hablar de arte era hablar de Grecia, y aquí lo tenemos. Cómo le preocupa la luz en su obra, refleja la monumentalidad, la luz del día, que realza los colores con una paleta clara y da podemos captar el efecto, la atmósfera diáfana de allí, de Grecia, la rudeza de allí, de la cadena del Pindo, y también nocturna, como la luz hace que seamos distintos. No es lo mismo el día que la noche. Pero no solamente se recrea en los monumentos, también en el paisaje. El paisaje de Grecia para Garnelo tiene un contenido simbólico y mitológico importante que igualmente lo refleja en su obra, con esta pincelada suave, rápida, los efectos de la luz en esta tabla preciosa, Corfú, camino del monasterio. Vemos cómo reverbera en el tronco de este árbol de otoño. Y es una pincelada totalmente distinta
a las que hemos visto en las obras de encargo. Esta es su obra personal. Él es consciente que el arte evoluciona y en su obra lo encontramos. Esta obra es en Costas de Albania, esta tablita de las de 20 por 30, tiene un equilibrio que serena a todo el que la mire. Y luego hay otra serie de obras que es las que nos demuestran que Garnelo tiene una formación clásica que ya la ha demostrado en su obra, en sus reconocimientos, en sus medallas que le han concedido en las exposiciones nacionales. Pero también, al mismo tiempo, recuerden que pinte la cúpula del presidente del Tribunal Supremo, con un contenido clásico bastante importante. Él pinta estos paisajes de gamas cromáticas muy limitadas, que muchos de ellos están realizados casi a manchas. Este, por ejemplo, estos están todos en el Museo Garnelo. Vemos cómo en este predomina una gama azul, pero que refleja perfectamente una composición clásica, ordenada, pero que crea también la perspectiva, la atmósfera de las nubes. Igualmente en este paisaje. Son pinturas a manchas que hacen que veamos un Garnelo distinto, un Garnelo moderno, que en realidad existió y que nos hace ver que él estuvo al tanto de todas las corrientes pictóricas y artísticas que se desarrollaban por aquel momento. O en este, que llega ya a una rapidez y a un atrevimiento impresionante, pero que al mismo tiempo podemos distinguir las calidades de los distintos elementos, el agua, la fluidez del agua, la transparencia de la atmósfera o la dureza de la piedra. Y ya voy a terminar con unas palabras que dejó escritas Miguel Carlos Clemenson, de quien he aprendido mucho de Garnelo. También es el máximo conocedor de su obra, que nos dice que Garnelo fue autor de una pintura grave, noble y sincera, con notables toques de modernidad e inquietud, que supo valorar la tradición, incorporando a su propio repertorio creativo sus valores más eternos e imperecederos. Muchas gracias. Pues después de esta amena, magnífica y educadora conferencia que nos ha deleitado Elena, yo, como recuerdo de este acto y en nombre de todo el casino, y humildemente hemos querido hacer de nuestra insignia un motivo de obsequio para todas aquellas personas pues, que colaboren con el casino, pero que entendemos que es desde la sencillez, pero sí desde el corazón, que le vamos a hacer entrega de este obsequio que lo ideó, y es la insignia del casino, del personaje que nos hemos dedicado a estas dos conferencias, don José Garnelo y Alta. Yo te hago entrega de ello como recuerdo de este acto y dándote las gracias en nombre de todos. No querría terminar, y los asiduos asistentes a nuestras conferencias, que sois todos, no quiero terminar sin dedicarle unas palabras a nuestro alcalde y representantes municipales, y digo el alcalde porque casi siempre nos ha querido acompañar, cosa que honra a esta institución. Y cuando él no ha podido, pues ha venido algún representante de nuestro excelentísimo ayuntamiento. Tenía previsto asistir, pero le han dado hoy, por lo visto, un homenaje sorpresa, pues toda la corporación, vamos, todo el grupo del Partido Popular que compone la corporación. Este casino, si quiero también comentarlo, a todas las conferencias que ha organizado en los ciclos y en las conferencias puntuales, porque creo que es obligación por nuestra parte, manda invitación a todos los grupos políticos que componen nuestro ayuntamiento. Otra cosa es que cada persona, cada grupo y cada colectivo pues entienda
lo que tiene que hacer y, por supuesto, nosotros agradecidos a todas las personas y al Ayuntamiento. Hoy, por ejemplo, se ha finalizado un ciclo puntual de un montillano que, aunque ya lo conocíamos, creo que con la intervención de estos dos montillanos, de Elena y José Antonio, y este museo, que con el esfuerzo de todos los montillanos, del propio Ayuntamiento y de personas individuales, tenemos la suerte de tener, después de estas dos conferencias, creo que conocemos a Garnelo casi tanto como su padre, pero creo que ha merecido la pena. Yo felicito a los dos conferenciantes que con una maestría, una prosa y un cariño tremendo han hecho que todos los montillanos conozcamos a otro montillano que muchas veces siempre los tenemos en el olvido. Quiero decir esto porque es idea de este casino. Ya lo hicimos en el primer ciclo de conferencias, Montillanos en la Memoria. Quiero recordar que el día 29, viernes que viene, tenemos la última conferencia del segundo ciclo, Los Hilvanes de la Memoria, y adelanto, ya veréis los carteles, que tendremos la suerte de tener también a otra montillana, que es la archivera municipal, que es Inmaculada de Castro Peña. Yo pido perdón porque tengo la memoria que tengo, y entonces es, como yo digo, una investigadora y una montillana nueva en este escenario, y yo lo que pido, que para ese tercer ciclo, que ya estamos, mi gran Aurea, o ¿cómo se dice? Mi gran valedor artístico y mental, y lo quiero que lo conozcáis todos y lo sepáis, es nuestro buen amigo José María Luque, que es el que me pasa chuletas, me dice lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, y cuando me equivoco después le tengo que invitar a una copa de vino, cuando no, dejarlo que me gane al dominó. Bueno, pues entonces, como digo, vamos a iniciar este viernes la última conferencia del segundo ciclo. Y vamos a iniciar otro tercer ciclo que, si no me llama a cambiarlo, creo que no, el nombre ya lo tenemos definido y será Montilla, Patria de Adopción, que creo que hay un mundo de personas que no han nacido en Montilla, pero que han vivido, han hecho y han querido a Montilla. Invito con esto a todos los conferenciantes, a todos los investigadores, a todos los amigos, los que ya han intervenido, los que pueden intervenir, los que están dispuestos a investigar y estudiar por nuestra ciudad, y a que conozcamos todos, de su mano y de su esfuerzo, lo que son nuestros antepasados, lo que es nuestra historia y lo que es nuestra cultura. Y yo animaros, aquí tenemos el casino, tenemos el salón de actos que tenemos, si es en verano, pues tenemos al aire libre uno quizás un poco mayor, pero este es el que tenemos y ponemos a disposición de todo el pueblo de Montilla y de todos los montillanos. Y gracias de nuevo, y perdonar mi tardanza en el inicio de la conferencia, pero de nuevo agradeceros el apoyo que prestáis al casino y sobre todo a los montillanos que se preocupan, estudian y trabajan para que conozcamos nuestra historia y nuestra cultura. Muchas gracias.